buenas tardes a todos, todas. Desde Deusto Alumni hemos querido acompañaros en esta situación en la que todos nos encontramos de confinamiento. Queremos compartir con vosotros unas charlas, la de hoy es la primera. Cuando terminemos anunciaremos las siguientes. Charlas pues, con expertos que nos compartan su visión más allá de estas semanas que estamos viviendo. Y queremos, bueno, pues intentar abrir una ventana. En estas fechas las ventanas, los balcones tienen un papel muy especial, ya que estamos recluidos dentro de las casas, una ventana al futuro, una ventana a la expectativa de lo que nos espera cuando terminemos con estos días de crisis, de pandemia y de confinamiento. Y antes de nada, pues quería dar las gracias al equipo de Deusto Alumni y del gabinete de la universidad que en muy poquitos días y casi nada han puesto en marcha la estructura para poder hacer esto realidad. Queremos, como os decía, ser una ventana y vamos a invitar a unas cuantas personas para que reflexionen con nosotros. Queremos hacer un break dentro de estos días, dentro de las casas, un break, una parada para pensar. Y sin más, pues paso a presentar a nuestro ponente. Seguramente bastantes le conoceréis, Guillermo Dorronsoro, es doctor ingeniero industrial. Algunos durante algunos años seguro que le habéis seguido en ese blog tan inspirador que tenía sobre innovación tecnológica. Ha sido decano de DBS durante 6 años, es profesor de la facultad, se ha incorporado recientemente a Zabala, una consultoría internacional de gestión de la innovación que es su especialidad. Innovación, tecnología, economía, son algunas de las señas en las que ha trabajado y si tenéis más interés con él, en su LinkedIn podéis ver y seguir cuál ha sido su interesantísima trayectoria profesional. Deciros que tenéis en la parte de abajo, de la pantalla, ¿vale? Una opción de preguntas y respuestas. Podréis ir haciendo preguntas a medida que Guillermo vaya haciendo su presentación y cuando termine, que será más o menos entre 25 o 30 minutos, pues yo le formularé, intentaré agrupar las preguntas, si es que son muchas, le formularé algunas preguntas para llegar hasta los 45 minutos que tenemos previsto que dure esto. Sin más, Guillermo, adelante. Muchísimas gracias. Espero que se me vea y se me oiga. Menos mal que has explicado lo de break como pausa, porque yo veía break Dorronsoro y decía, esto sirve para romper a Dorronsoro, pero no, ahora ya he entendido que es por el tema de la pausa, menos mal. Nada, voy a ver si en media hora repaso este tema que, bueno, pues con los datos que han salido hoy del paro, con los datos que vamos conociendo, pues nos preocupa a todos, ¿no? Que es qué va a pasar con la economía ahora, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que sabemos. Yo he preparado un guión para esta presentación que voy a compartir con vosotros, como os ha contado José Luis en un ratillo. Pues primero voy a repasar algunas cosas que yo creo que es importante que recapacitemos sobre ellas porque son conocidas, y es bueno que las interioricemos. Luego, también algunas cosas que ignoramos es bueno saber que las ignoramos, para no perder el tiempo en ellas. Y centrarnos en lo último, que es en qué podemos cambiar. O sea que sin más preámbulo, aparte de agradecer mucho la invitación de Deusto Alumni para compartir con vosotros este ratillo y a vosotros por acompañarme, entro en materia. Vamos a ver qué es lo que sabemos. Vamos a ver si somos capaces de repasar rápidamente qué sabemos sobre las crisis que hemos aprendido bastante. Recordaréis la crisis que surgió a raíz del 11S, algo que los que estábamos en aquel momento, ciudadanos, quedamos sobrecogidos por lo que vimos en Nueva York, ¿no? Fue en el año 2001, algo que ya, pues, a veces ya tenemos casi olvidado, ¿no? Han cambiado cosas, las crisis cambian cosas, son cambios que llevan algún tiempo. La Ley de Protección y Seguridad Ciudadana que se aprueba en España, se aprueba en el año 2015, ¿no? Y permite pues un mayor control, una mayor vigilancia, que sirve es una reacción a la necesidad de protegerse contra determinadas acciones terroristas, ¿no? Crisis, acordaos de esta fecha, 2001 Nueva York, 2015 protección de la ley. Si venimos un poco más allá, hay otra crisis que seguro que todos tenéis, que fue la crisis de Lehman Brothers, cómo cayó Wall Street. Esto, el año 2008 es el año que solemos marcar como referencia.
y también ha generado cambios. Todas las crisis generan cambios y esta también. Y en 2018 se aprueba un nuevo reglamento para los mercados financieros que llamamos MiFID II y que algunos de los oyentes igual os habéis tenido que examinar porque se ha tenido que examinar pues todo el sector financiero. Y de nuevo me gustaría llamaros la atención sobre ese tema, que la crisis en el 2008, la regulación que se aplica tarda 10 años, ¿no? O sea que veremos cambios como consecuencia de la crisis del coronavirus ahora en el 2020. Seguro que veremos cambios. No creo que sea el de la zapatilla de este chico, no, espero que no. Espero que sea otro tipo de cambios. Pero igual sí hay un cambio, que es que aceptamos todos que en el móvil tengamos una aplicación que cuando se genere una crisis epidemiológica nos avise si hemos estado cerca o no de una persona contagiada, para que podamos a nosotros someternos a un test y de esa manera proteger a las personas que tengamos cerca en el caso de que hayamos sido efectivamente contagiados. Algo que han hecho en algún país, ¿no? Esto nosotros aquí no lo tenemos. Y con la tecnología que tenemos todos en el bolsillo es fácil de hacer, ¿no? Geoposicionarnos y si le damos permiso a la aplicación que nos pueda decir si hemos estado en un radio determinado de una persona. Eso es posible que lo aceptemos como ciudadanos porque la crisis ha sido de tal magnitud que para protegernos es posible que aceptemos cosas de estas. Tardarán tiempo porque hay muchos temas sobre la protección de nuestra confidencialidad, de nuestra privacidad. O sea que habrá cambios. En esta crisis seguro que hay cambios. Algunos opinan que va a cambiar todo el modelo económico. Yo no comparto esa teoría. Mirad, si hay algo que tiene el modelo económico actual es, dentro de su propio funcionamiento, las crisis. Estas son las crisis, ahí tenéis en la pantalla. Esta última que veis aquí es la crisis de Lehman Brothers, pero bueno, todas las anteriores, tanto de países desarrollados como países emergentes, las crisis acompañan al modelo de capitalismo global. Es así. Y por lo tanto, que se genere una crisis es alimentar el sistema, no es derrotarlo. ¿Va a caer el sistema? La probabilidad es francamente baja. O sea que el modelo económico con el que entramos a la crisis, con el que se entró a la Primera Guerra Mundial, con el que se entró a la Segunda Guerra Mundial, con el que se han sucedido diferentes incidencias de mayor o menor calado, es el que nos va a acompañar cuando salgamos de la crisis. Hay otro dato, y es que cuando tú preguntas a las personas qué es lo que desean en este momento, cuando tú haces una encuesta, los ciudadanos dicen queremos volver a la normalidad. Lo que mueve el mundo no son las ideas, son las emociones. Y la emoción más fuerte ahora de todos es queremos volver a la normalidad. Y volveremos al sistema que nos ha traído. ¿Qué pasa? Que vamos a volver en mitad de una crisis económica de caballo. Este dato es del PMI que se publicó ayer y que ya recoge para Europa, es el PMI manufacturero. Bueno, ya empieza a recoger la caída. Esta es la caída de Lehman Brothers, la que está ahí en mitad del gráfico. Bueno, ya se ve que ha empezado a caer. Claro, los datos, si os fijáis, en la parte de arriba en verde, se toman en los segundos 10 días de marzo. O sea que cuando todavía esto estaba empezando a explotar, ¿no? Probablemente caigamos mucho más abajo. O sea que ¿vamos a pasar una grave crisis económica y financiera? Sin ninguna duda. Eso hoy es conocido. ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos que estamos empezando a medir el impacto que está teniendo en China y lo que pasa es que falta el resto. En la parte de abajo veis cómo ha evolucionado el número de contagios en China, que ya sabéis que ahora están ya en meseta, pero aquí viene después el resto del mundo, que estamos aquí subiendo por la escalera, y entonces cuando miramos ese mismo dato que se ha publicado ayer del PMI, pero a nivel global, aquí está al principio del gráfico la crisis de Lehman Brothers, aquí al final es el dato que salió ayer, vemos que empieza a caer, pero claro, es que falta por recoger todo lo que ha pasado en Europa y lo que está empezando a pasar en Estados Unidos desde hace unos pocos días, ¿no? Que ya claramente han aceptado el confinamiento como una solución eficaz, ¿no? Bueno, también sabemos que todas las crisis, igual que empiezan, terminan. Eso es un dato. No hay ninguna crisis eterna, no hay ninguna crisis que haya tumbado los fundamentos. Las crisis rebotan. Ayer también salían los datos del PMI de China. Y fijaos, no se ve bien en la gráfica porque la caída es tan abrupta y la recuperación es tan abrupta que parece que no ha pasado nada. Parece que está, pero si os fijáis, ha caído mucho, ha caído prácticamente lo mismo que cayó en la crisis de Lehman Brothers. Y lo que pasa es que los chinos dicen, no, ya nos hemos levantado.
Hombre, de los chinos ya sabéis que hay que fiarse de aquella manera porque hay otros datos de China que nos están llegando, como el consumo de carbón, como el transporte por carretera de ciudadanos y mercancías, como la venta de viviendas. Bueno, y en estas gráficas en gris aparece lo que pasó en el 2019 y en rojo o en rosa lo que está pasando en el 2020. O sea que ya veis que la recuperación no está siendo tan rapidísima como veíamos en el gráfico anterior, ¿no? O sea que una de las grandes incógnitas es cómo se está recuperando China. Claro, hay que tener en cuenta que China se está recuperando mientras el resto del mundo estamos frenando motores, o sea que eso también le va a afectar, ¿no? Porque él exporta una gran parte de su producción y si nosotros no estamos para abrir la puerta, pues por mucho que él fabrique, no puede vender. Entonces, ahí vamos a tener unos... o sea, sí sabemos que las crisis terminan y que en China, que fue el que empezó, y nos lleva un mes de ventaja en todo esto, bueno, pues ya están saliendo de la crisis, ¿no? O sea que las crisis empiezan y las crisis terminan. Y para acabar de lo que sabemos, en las crisis siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Eso es constante. Sabemos que estos son datos también de China que han salido esta semana y ahí se ve cómo hay empresas que según se han levantado de este golpe que ha supuesto, claro, en el caso de China, fijaos que solamente ha afectado a la región de Wuhan, no al conjunto del país, ¿no? Y entonces la afección sobre las grandes empresas es más limitada, ¿no? Pero ya veis que hay algunas que se han levantado corriendo, hay otras que han quedado más o menos como estaban antes de la crisis y hay otras que les ha dejado tocadas. Me dicen personas que conozco en China que sobre todo está afectando a las empresas más pequeñas. Las empresas más grandes están saliendo más fuertes y las empresas más pequeñas algunas están cerrando. También en China. O sea que China no es ajena a los problemas que tiene el resto del mundo. Pero resumiendo, ¿qué sabemos de las crisis? Sabemos que va a haber cambios y eso hay que aceptarlo, pero hay que tener presente que van a llevar algún tiempo. Sabemos que dentro de esos cambios no es probable que esté una reconversión inmediata y total del sistema económico-financiero. El sistema económico-financiero tiene una inercia formidable, que se la damos todas las personas que vivimos en él. O sea que el sistema va a seguir. Y lo que pasa es que vamos a salir de la crisis sanitaria en medio de una grandísima crisis económica. Ahora, en la segunda parte, vamos a profundizar un poco en algunos rasgos de esta crisis. Esta crisis está empezando y sabemos que acabará. Y que cuando acabe habrá ganadores y vencedores. Es importante saber aprovechar las crisis. De eso hablaré en la tercera parte. Vamos a hablar un poquito, vamos a reflexionar ahora sobre lo que no sabemos, porque hay bastantes cosas que no sabemos. En las crisis hay cosas que conocemos y hay cosas que ignoramos, pues porque no tenemos un modelo matemático ni tenemos una bola de cristal. Claro, hay personas que se ganan la vida haciendo proyecciones económicas de informes de coyuntura diciéndonos lo que va a pasar y esas personas están haciendo estimaciones, ¿no? Los que seguís un poquito estas estimaciones estáis viendo que según va pasando las semanas van cambiando, eran distintas. La OCDE publicó un informe muy bonito a principios del mes de marzo que se ha quedado ya antiquísimo, ya es agua, porque bueno, era un informe sobre el impacto de lo que estaba pasando en China, y decía, bueno, igual esto si se extiende, pues habrá que ver qué efecto tiene. Bueno, pues ya se ha extendido y ya estamos viendo el efecto. Hay un primer debate que además está muy de actualidad y que yo creo que es importante entender que no sabemos. Y es esta pregunta de, al final, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarnos todos en casa y paralizarlo todo? ¿O seguir como si nada? Como si esto aquí no pasara nada y que se muera el que se tenga que morir. Y oye, ¿no? Es este contraste entre las dos curvas, ¿no? La curva roja es esta primera, más alta, es la que dice, aquí no tocamos nada, que venga el pico que tenga que venir, que se sature las UCIs y lo que se tenga que saturar, pero la economía se resentirá porque esto es una crisis y porque va a haber gente que va a estar enferma y porque va a haber lío, pero bueno, nos recuperaremos pronto, ¿no? Y hay una segunda opción que es decir, no, voy a tumbar la curva, que es lo que estamos haciendo los ciudadanos quedándonos en casa, el confinamiento, es lo que estamos haciendo parando las empresas, y decimos, hombre, ¿y eso tiene de ventaja? Que va a tener un impacto menor, va a morir menos gente y tiene una desventaja que la crisis económica se va a hacer más profunda, como veis en la parte de abajo, ¿no? Entonces dices, claro, ¿cuál es el mix óptimo, ¿no? ¿Qué hay que parar o qué no hay que parar? Claro, es dificilísimo saber eso y es mucho más difícil saberlo si estás hablando de un país como España, en donde tienes regiones turísticas como el Mediterráneo y regiones industriales como Euskadi, ¿no? Aplicar un criterio homogéneo a todo eso es dificilísimo. No tiene, hay que hacer algo porque está claro que los dos extremos, mira, el extremo de no hacer nada lo han probado Boris Johnson y lo ha probado también
Donald Trump y ya han hecho marcha atrás. O sea, el extremo de no hacer nada ya se ha visto que no tiene mucho recorrido, ¿no? Claro, el extremo de pararlo todo, pues ya se ha visto que también tiene unos impactos que muchas veces no somos capaces de calcular. Me mandaba esta mañana, le agradezco, Iván Jiménez de Vizcaya Talent, este gráfico curioso, no de esta crisis sanitaria, sino de una que ocurrió en Estados Unidos, la gripe española, ¿no? Y bueno, y ahí se ve, señala en diferente color las ciudades que aplicaron medidas más restrictivas y menos restrictivas, y en el eje de las ordenadas aparece la mortalidad que generó la epidemia, y en el eje vertical la recuperación económica posterior, ¿no? Bueno, y ahí se ve que sí hay una cierta tendencia entre que aquellos que fueron capaces de contener la mortalidad rebotaron más rápido, y estos puntos de aquí comparten que fueron más estrictos en el confinamiento, ¿no? Aunque también tenemos este punto, el punto que menos mortalidad tiene, es el que aplicó medidas más relajadas. O sea que es muy difícil saber cuál es el mix óptimo, ¿no? Es normal que cada parte defienda sus posturas y tal. Lo que es un profundo error, y algunas personas hacen, es enfrentar la salud con el sistema económico. Mirad, el sistema económico es lo que sostiene el sistema de salud. Si no hay dinero para pagar el sistema de salud, morirá más gente. Y si hay recortes en el sistema de salud porque no tenemos dinero para pagarlo, morirá más gente. O sea, que no hay esa supuesta disyuntiva entre salvemos vidas o que se forre alguno, ¿no? Es salvemos vidas o salvemos vidas. Y el problema es que no sabemos cuál es el mix óptimo, ¿no? Tenemos que movernos un poquito por intuición, por instinto, ¿sabemos cuál va a ser el impacto real que tiene la crisis? Pues como os digo, constantemente estamos viendo previsiones, ¿no? Todas estas que os pongo aquí son las últimas que se han estado publicando estos últimos días, pues se va a incrementar la deuda una barbaridad, va a haber un impacto de entre 1,5 y 2% del PIB por cada semana que estemos parados. He leído también esta semana que FEDEA dice que va a subir el paro en 1.300.000 personas. Bueno, el sector turismo está lleno de previsiones catastróficas también. Bueno, ¿hay que creer estas previsiones? Bueno, pues no necesariamente. En este momento son la mejor estimación de la gente más experta, pero hay que cogerlas con mucha cautela, porque realmente no sabemos. No sabemos, para empezar, en qué momento vamos a salir del confinamiento. Y hasta que no sepamos eso, pues es muy difícil poder estimar las cosas, ¿no? O sea que si empiezan a salir datos, eso os los he puesto en la parte de abajo, pues la caída del casi el 70% de la venta de vehículos individuales, del 30 y tantos % de camiones y autobuses. Ha salido también el dato del PMI para España, que ha tenido una caída importante también, y aunque, como os digo, los datos del PMI se toman entre los 10 y 20 días de marzo, o sea que todavía estos 10 últimos días habrá ido a peor ese indicador, ¿no? Esta mañana salían los datos de desempleo. Esta es una gráfica que yo creo que es de las más interesantes que se han publicado esta mañana. Ya veis que este es el desempleo que teníamos pre-Lehman Brothers. Esto fue Lehman Brothers. Aquí tuvo lo de los brotes verdes y luego 3 años durísimos, que llevaron al paro a máximos históricos en España. Y desde entonces, más o menos desde el año 2014, veníamos reduciendo la cifra de paro, de manera estacional por meses, con esas subidas y bajadas. Bueno, esto es lo que ha empezado a pasar en marzo, ¿no? Y lo que dice FEDEA es que va a pasar lo mismo que pasó aquí. O sea que esto que hemos visto en Lehman Brothers, FEDEA dice, bueno, este 1.300.000, y hoy el dato era 300.000, lo que había subido el paro, bueno, pues esto es lo que nos enfrentamos. O sea que vamos a recuperar niveles de paro máximos. ¿Estamos seguros de eso? No, no sabemos. Son estimaciones. ¿Hay que perder mucho el tiempo con esas estimaciones? Bueno, hay que ir, yo diría, tratando de entender qué podemos hacer ahora. ¿Cuánto tiempo va a durar la crisis? Tampoco sabemos. Hay escenarios, estos 3 escenarios los generaban para la recuperación en Estados Unidos, ¿no? Pues hay algunos escenarios más optimistas que dicen que esto en un par de meses hay un rebote rápido, y aunque no es instantáneo, como el que hemos visto en China, pero bueno, oye, pero al final no caemos tanto y recuperamos rápido. Claro, si caemos un poco más tarde, pues ya veis, el efecto de la recuperación no llegamos tan alto y nos cuesta más remontar, ¿no? O sea que aquí, ¿cuánto va a durar la crisis? Depende de cuándo recuperemos la normalidad. ¿Cuándo recuperaremos totalmente la normalidad? Cuando haya una vacuna. Eso va a ser después del verano.
¿Qué podremos hacer antes de ese momento? Bueno, pues ir recuperando progresivamente con curvas que al final nadie sabe cuál de las tres puede ser. Habrá que ir viendo cómo evoluciona el escenario. Claro, para paliar este escenario ya sabéis que lo que la solución que se está haciendo son políticas fiscales y políticas monetarias que consisten en inyectar mucha liquidez en el mercado para que no se produzca un shock, para que la gente sigamos consumiendo, para que las empresas puedan seguir funcionando y pagando sus facturas y tal, ¿no? Claro, la situación de endeudamiento que tenía el mundo antes de Lehman Brothers era esta. Hace poco la foto era esta, o sea que entre Lehman Brothers y post-Lehman Brothers ya sabéis que las medidas monetarias de relajación cuantitativa y de todas estas cosas, pues lo que ha hecho ha sido incrementar muchísimo la deuda. Bueno, ya hemos visto lo que han anunciado, pues tanto, bueno, lo que han anunciado, lo que han empezado a hacer tanto el Banco Central Europeo como la FED americana, que la FED había empezado ya a intentar contener otra vez los tipos y empezar a subirlos. Bueno, ya se ha visto obligada a salir con medidas extraordinarias, igual que la Comisión Europea, que tenemos menos pulmón porque no habíamos empezado a bajar, que estamos ya en... No hagáis caso mucho a la escala de esta gráfica porque esto está en euros y esto está en dólares, o sea que hay que aplicar un factor de corrección, y luego la economía de Europa es mayor que la americana considerada en su conjunto, o sea que no están los dos gráficos al lado, pero la altura de la curva no es comparable. Bueno, ¿os acordáis de la famosa prima de riesgo? Claro, todo esto no sale gratis. Al final este incremento de endeudamiento va a generar un incremento del riesgo y porque dirá la gente, sí, yo te presto, pero me lo vas a devolver. Y como no estoy seguro, pues te subo el interés, ¿no? Esto ya tuvimos un episodio hace algunos veranos, que todos nos hicimos muy amigos de la prima esta, ¿no? Al final tuvo que intervenir Mario Draghi para decir, tranquilos, que la deuda de España está protegida por mí, por el Banco Central Europeo, o sea que tranquilidad y calma. Eso bajó la prima de riesgo y en aquel momento salvamos la ocasión. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con las conversaciones que están teniendo entre Alemania y tal? Va a salir, bueno, ahora ya no está Mario Draghi, ahora está Christine Lagarde, que es la directora o la presidenta del Banco Central Europeo. ¿Va a volver a acudir en rescate del sur de Europa? Bueno, pues hay conversaciones y es muy difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir. Hasta qué punto Europa va a ejercer esa solidaridad, hasta qué punto va a poner condiciones, como hicieron con Grecia, decir, vale, yo te protejo, pero tú las pensiones les pegas un viaje importante, porque si no, no te protejo, ¿no? Y te mando la troika y ya te explica cómo va esto, ¿no? Bueno, existe una probabilidad alta. Existe una probabilidad alta de que se hagan determinadas quitas, ya sabéis, lo que ocurrió en Grecia, ¿no? Y bueno, determinados depósitos, aquellos que los habían hecho, pues perdieron una parte importante de su valor, ¿no? Una crisis financiera trae estas... ¿Sabemos cuándo se va a ocurrir? ¿Sabemos si va a ocurrir? No, no sabemos. Nadie puede predecir en este momento cuál va a ser la intensidad y la potencia de esta crisis financiera. El último tema que me parece importante compartir con vosotros sobre lo que desconocemos es cómo va a ser el marco geopolítico que resulte de esta crisis. O sea, ahí está China, Estados Unidos, Europa. China estaba ya con mucho interés tratando de acercarse a Europa, no ya para vendernos productos baratos, sino para invertir y para tomar posiciones en nuestras empresas, igual que lleva Estados Unidos haciendo un siglo. Claro, después de lo que ha ocurrido ahora y después de la postura que está tomando Estados Unidos, que es lo que representa este gráfico, que este cómic, esta viñeta que veis aquí, quiere reflejar la situación de autoaislamiento en la que se está poniendo Estados Unidos con las políticas de Trump, y como China dice, pues muy bien, pues si tú no quieres esto, no te preocupes que yo vengo aquí y ya ayudaré a los países europeos, a cambio, por supuesto, de tomar intereses comerciales, inversiones. Y ¿qué va a ocurrir? ¿Reaccionará Estados Unidos y se acercará a Europa? ¿Hará valer el tema de la OTAN? China ha quedado tocada también por la crisis. ¿Tendrá recursos como para venir a salvarnos a los europeos? ¿Vendrá con planes de inversión y todos le expiraremos con los brazos abiertos? Muy difícil de decir en este momento. No sabemos. ¿Es importante seguir todas las noticias que aparecen constantemente sobre todas estas cosas? Bueno, yo creo que sobre lo que no sabemos, lo importante es no perder mucho el tiempo. O sea, yo creo que está bien estar informado, está bien seguir un poquito todos estos debates, porque de alguna manera anticipan grandes retos que van a venir. Hay que ser conscientes de que muchas de las cosas que nos dicen en esos artículos y en estos informes que nos van diciendo, pues el riesgo de que tienen de equivocarse son altísimos, ¿no? Voy a la última parte, y ya con esto acabo la presentación. La última parte es, bueno,
¿En qué nos centramos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cuáles son, yo diría, mis reflexiones sobre las cosas que en este momento en el que estamos entrando ya en una cierta tranquilidad en la crisis sanitaria, aunque ya veremos, los números no acaban todavía de tomar una senda absolutamente tranquilizadora, pero lo que sí estamos asomándonos es a la crisis económica con mucha claridad. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Esta es la última parte de mi presentación y voy a pasarla para poder llegar a las preguntas que sin duda podréis tener, ¿no? ¿Qué podemos cambiar? Hombre, podemos aprender bastante de lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que todos conocéis esta gráfica que va actualizando el Financial Times y cómo hay países como Corea del Sur que han demostrado una eficacia, o Singapur, o algunos países asiáticos particularmente, que han demostrado una eficacia extraordinaria en la gestión de la crisis, que han demostrado que podían aplanar la curva utilizando tecnología, utilizando test masivos, preparándose, reaccionando antes. Bueno, lo que nos ha pasado en esta ocasión no nos puede volver a pasar, ¿no? O sea, ha sido, yo diría que, yo creo que podemos buscar culpables todo lo que queremos. Yo creo que todo el conjunto de la sociedad nos hemos despistado bastante con este tema. Ahora, a posteriori, todos somos listísimos, o sea que lo duro sería que no aprenderíamos. Lo duro sería que no marcáramos prioridades para que... Porque habrá más pandemias, ¿eh? Esto que acaba de ocurrir no ocurrirá todos los años, pero es posible que dentro de otros años... Y lo que ha cambiado, y además eso no va a cambiar, es la movilidad internacional, ¿eh? Y con ese niveles de movilidad internacional que tenemos en este momento, ocurre que una pandemia que tenga unas determinadas características de propagación, pues nos puede hacer tanto daño como nos ha hecho. Y la primera lección es que no nos puede volver a pasar esto. Y yo creo que eso estamos suficientemente centrados. Hay una segunda lección que es un poco más polémica, ¿eh? En fin, yo no soy una persona que me guste ser polémica, pero creo que merece la pena hacer esta reflexión. Mirad, estamos todos los ciudadanos y ciudadanas metidas en nuestras casas, tirando de la curva para ver si la aplanamos. Y por la noche salimos a aplaudir a los héroes del sistema de salud que están en primera línea de batalla, arriesgando su vida para salvar la vida de las personas y para atender de la manera con pocos medios y en una situación de desbordamiento esta situación. Y creo que ahí estamos acertando todos, los ciudadanos, al reconocer y poner en valor esta labor. Mirad, en nada estaremos todos trabajando en levantar la tremenda deuda pública que se va a generar con todo este asunto por una pendiente recuperación económica que va a ser dificilísima. ¿Y sabéis quiénes van a estar haciendo el mayor esfuerzo en primera fila, arriesgando su patrimonio y haciendo a todos los demás el camino para conseguir esto? Pues van a ser las empresas, van a ser los autónomos y va a ser el sistema financiero. Y no digo yo que salgamos a aplaudirles por las noches, todas las noches a las 8 de la tarde, pero es tremendo si como sociedad en algún momento se nos ocurre volver a debates de estos de contraponer la economía con la salud o la economía con el interés general. Sin las empresas no saldremos de esta crisis. Sin los autónomos no saldremos de esta crisis. Sin el sistema financiero no saldremos de esta crisis. Igual que no hubiéramos salido de la crisis anterior. Hubo gente en el sistema financiero luchando a brazo partido para recuperar la liquidez, para poder ofrecer préstamos a las empresas, para tal, y tuvo que afrontar momentos durísimos en los que por pertenecer al sistema financiero se te consideraba ladrón, pirata y sinvergüenza, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender y no podemos volver a caer ese mismo error. Hay que defender al sistema financiero, hay que defender a las empresas y hay que defender a los autónomos. Igual algunos estáis revolviendo en las sillas, pero tenía que decirlo, perdonad. También tendremos que preocuparnos de los que van a llevar la peor parte. Este mismo mes el Banco de España ha sacado un informe, bueno, es sabido porque las estadísticas del INE son muy machaconas. Personas en riesgo de pobreza en España, ¿no? Más de 10 millones de personas en riesgo de pobreza. Estas personas son las que van a llevar la peor parte de esta crisis, igual que son las que llevan la peor parte de todas las crisis. Hay que volver a poner en marcha la solidaridad con estas personas. O sea, no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Está muy bien lo que hemos hecho de quedarnos todos en casa por salvar la vida de los que podían estar contagiados. En estos casos muchas veces es de vida y muerte también, ¿no? Y esa misma lógica de solidaridad ciudadana la tenemos que seguir aplicando, con más fuerza todavía. Eso no se nos puede pasar. He recibido esta tarde una carta del provincial
de España, de los jesuitas, y nos decía, bueno, está muy bien preocuparos de España, en el mundo hay gente que lo va a pasar muchísimo peor. Quiere decir que cuando esta crisis llegue a los países del tercer mundo, que no tienen un sistema de salud tan preparado, que la cantidad de personas en el umbral de pobreza es muchísimo mayor, ahí sí que van a tener problemas, ¿no? Y ahí con ellos también tenemos que seguir siendo solidarios, ¿eh? O sea que el campo para la solidaridad que se nos abre es inmenso, ¿eh? No podía acabar la charla sin recordaros que de las crisis salen antes y más fuertes los que han invertido en ciencia, tecnología e innovación, ¿eh? Esta gráfica me aburrí de ponerla con Lehman Brothers, es la salida de la crisis de Lehman Brothers, de Alemania, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido. Esto es cómo salieron de la crisis. En la página siguiente es cuánto invertían en I+D. Y el mismo orden en el que invertían en I+D, en ciencia y tecnología, es el mismo orden en el que salieron de la crisis. No lo dice Guillermo de Ronsor, lo dijo también la Unión Europea. Este gráfico no es mío, es de la Comisión Europea, y aquí establece la correlación entre la recuperación, la salida de la crisis, y la inversión en I+D, que es una correlación clarísima. Va a venir tiempo de pocos recursos en el sector público y en el sector privado. Como volvamos a hacer lo que hicimos en la crisis de Lehman Brothers, que es dejar caer la ciencia, la tecnología y la innovación, nos vamos a ir por el váter como país. O sea, no puede ser. Hay que mantener, y basta con fijarnos en cómo ha gestionado la crisis Corea del Sur, en cómo ha gestionado la crisis Singapur, en cómo está gestionando la crisis Alemania. La ciencia y la tecnología no solamente sirve para los papers académicos, eleva las defensas del organismo de una sociedad. Y ahí lo dejo. Acabo con un pensamiento positivo. Yo soy profesor de principios de economía política. Una de las cosas que enseño aquí en la universidad a los alumnos de filosofía política y economía, igual estáis alguno por ahí escuchando, muchos recuerdos. John Stuart Mill es uno de los padres de la teoría económica. Él fue uno de los que escribió uno de los primeros tratados de principios de economía política. Y ya en 1848 él decía esto, ¿no? Decía, una de las cosas que más nos asombra es la extraordinaria capacidad que tienen los países para remontarte después de una desgracia, después de un desastre, después de tal. Es espectacular cómo un país se levanta sobre sí mismo y donde solo había ruinas construye riqueza. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, si hay una cosa que podemos cambiar es la confianza y una mirada positiva sobre esto. Y eso no se nos tiene que olvidar, ¿eh? Al final saldremos de aquí si creemos que vamos a salir. Me despido con la imagen de la peste negra en Florencia, ¿eh? Ese es el gráfico de la propagación que hubo. Fue sobre todo en torno a 1350 cuando sacudió, ¿eh? Llegó de Asia también, la peste negra, ¿eh? Entró por Italia, que era la que tenía, ¿eh? Ciudades como Florencia, he leído que de 92.000 habitantes pasó a tener 37.000 por la peste negra. O sea, murieron más de la mitad de los habitantes de Florencia. ¿Sabéis cuándo empieza el Renacimiento en Florencia? En 1350. O sea que si Florencia fueron capaces de hacerlo, nosotros seremos también capaces. Con esto acabo, perdonadme que me he ido un poquito del tiempo como siempre, me enrollo un poquito, ¿eh? Espero no haberos aburrido demasiado y ahora, si queréis... Bueno, gracias, Guillermo. Ya pasamos a las preguntas, la palabra, ¿eh? Y me voy sentando. Gracias, Guillermo. Gracias por tu Ábrete el presentación. micro, José Luis. Sí. Tengo abierto. Ya está. Vale. Voy a intentar ordenarlas porque hay muchas preguntas, ¿vale? Hay muchas de bola de cristal que ya imagino que no podrá responder, ¿vale? Pero, bueno, primera, es decir, el proyecto europeo. Dice, ¿cuál va a ser, por un lado, el papel de Europa en la crisis y, por otro lado, cómo se está afrontando o cómo se va a afrontar este proceso con las diferencias que ya están surgiendo entre el norte y el sur, ¿no? Preguntan entre Jesús y Sergio, ¿no? Es decir, Sí, por un lado, sí. la diferencia entre las visiones en Europa y, por otro lado, ¿esto le va a servir a Europa como para incrementar en el mundo la confianza que hay en Europa o al revés? Bueno, pues la verdad es que no sabemos, ¿eh? Era si recordáis la presentación, este asunto yo lo ponía en qué va a pasar con la geopolítica, que como Europa lo va a tensionar. Lo que sí sabemos es que el tema de la deuda, del endeudamiento, que es un tema que históricamente ha tensionado las relaciones entre el norte y el sur de Europa, en esta ocasión no va a ser diferente. O sea que se van a poner muy nerviosos los países del norte, porque además nos llevan diciendo 10 años que teníamos que reducir los niveles de endeudamiento, y los países del sur decíamos que sí, que voy, que sí, que hombre, que ya me pongo, que tal, que bueno, ¿y por qué había que reducirlos?
bueno, pues porque podían pasar cosas como estas, ¿no? Y Alemania los ha reducido. Y entonces, claro, cuando ve que nosotros no los hemos reducido, y dice, no, oye, pues ahora aválame tú para que me presten, ¿no? Ángela y tal. Ángela dice, joder, pues sí, entiendo la solidaridad, entiendo que Europa es un proyecto compartido, pero tengo que calmar a mi gente, porque los alemanes no todos lo entienden, ¿no? Si ahora mismo invocaran un fondo de solidaridad entre comunidades autónomas, no todo el mundo lo entendería, ¿no? O sea, y habría que sudar para esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿aguantará este golpe el proyecto europeo? En fin, creo que es mi deseo, más que mi estimación, es que sí. Yo creo que Europa no puede en este momento geopolítico del mundo y de su historia permitirse que salga ni un solo país más. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Esto va a ser un golpe duro. No puedo contestar. Hay No sabemos. un par de preguntas. Una hace referencia a cómo va a afectar este coma a la industria. Y dado que nuestro país y nuestra región es especialmente industrial, Vizcaya y Euskadi, es decir, la salida de la crisis va a ser una oportunidad para Vizcaya, para nuestro territorio, para Euskadi en general, o o la salida va a ser especialmente complicada por ser especialmente industrial. Bueno, que va a ser complicada, yo no tengo ninguna duda. Si va a ser más complicada o no que otros, en fin, yo creo que esta crisis va a tener un golpe particularmente singular para el turismo. Y dentro de nuestro territorio era una actividad que estaba cogiendo ya un peso importante. Y no quiero olvidarme de este sector, porque a veces me dicen, tú solamente hablas de industria y te olvidas de otros sectores. Bueno, pues yo creo que un sector claramente que va a tener dificultades va a ser el turismo. La industria nuestra, pues la industria nuestra va a tener, como siempre, oportunidades y amenazas, ¿no? Hay un tema de tamaño, al final nuestra industria no es de la más grande, si la comparamos con las chinas, por ejemplo, son monstruos, ¿no? Y en Europa también, pues hay grupos más grandes que nuestros grupos industriales, ¿no? Y en estas crisis el tamaño es un activo, o sea, eso es así, porque tienes un acceso más fuerte a recursos financieros, y tienes más capacidad moviendo. A medida que es más grande, puede haber áreas en las que tienes un golpe más fuerte, pero puedes compensar con otras áreas, ¿no? O sea que para la industria vasca, que ya está acostumbrada a navegar en aguas turbulentas, hay dos cosas que yo creo que ha hecho muy bien. Uno, financieramente estar mucho mejor dotada. Cuando uno ve los niveles de apalancamiento que había antes de Lehman Brothers y los niveles de apalancamiento que hay ahora, la industria está mucho mejor situada. O sea, ha ahorrado estos años precisamente por si pasaba una cosa como estas, ¿no? La industria vasca ha hecho los deberes y ha reducido sensiblemente sus posiciones de endeudamiento. Eso le va a dar más pulmón. En cuanto a la competitividad de los mercados internacionales, está todo por ver. Aquí va a haber ganadores y perdedores. Lo que hay que hacer es salir rápido, salir bien y confiar en nuestras capacidades, porque siempre, al final, Euskadi se ha caracterizado por entrar de los últimos. En esta ocasión hemos entrado con todos a la vez en España, porque aquí fue un decreto ley, ¿viste? Pero salir de los primeros, y esta vez tenemos que hacerlo también, ¿no? Tenemos que estar ya trabajando, y me consta que la industria de este país está trabajando, en el día 0, o en el día +1, ¿no? En el día que digan, ya podéis. Bueno, pues yo sé que en todas las industrias de este país hay gente que está haciendo gimnasia para el día 0. Están preparando las cosas. Y hay muchas que están todavía, que están... Claro, no pueden estar a pleno rendimiento porque así como una empresa que hace teletrabajo de una manera razonable, la universidad estamos manteniendo un ritmo bastante tranquilo, bastante alto en comparación con lo que podría ser lo normal, ¿no? En Zabala, en la empresa en la que trabajo también, pues está todo el mundo trabajando en su casa y estamos currando como locos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay sectores en los cuales yo creo que es más fácil absorber este golpe, hay sectores que es más difícil. Es difícil hacer un diagnóstico general de toda la industria. Vale, también hay alguna pregunta muy breve, te pediría. ¿Crees que las pymes y autónomos, que es una de las grandes preocupaciones que siempre han existido y que ahora especialmente van a ser seguramente los que más dificultades van a tener las ayudas para poder salir adelante? No las suficientes. No las suficientes. Ojalá, pero es difícil, o sea, la cantidad de dinero y la agilidad que sería precisa para absorber, además, con la capacidad de discriminar quién necesita ese dinero, quién no, cómo hacerlo, el riesgo que tenemos de que
las ayudas, y eso que, bueno, pues yo creo que el Cargi, por ejemplo, ya está a pleno rendimiento y los bancos también están pero ya están diciendo, a mí lo que me ha llegado esta semana de los bancos es que las ayudas que ha publicado el gobierno están ya, vamos, o sea que en el momento que se abra la espita se van a desaparecer en horas, porque ya hay o sea, ya está, o sea, toda la demanda ya está, todo el dinero que ha dicho el gobierno que va a poner, ya hay una cola más larga diciendo yo necesito, o sea, esa es la situación. Ya. También hay alguna pregunta sobre, hay varias, de hecho gente que te conoce incluso del máster de innovación y que yo creo que te sigue fervientemente, ¿no? ¿Crees tú que, bueno, que la falta de tecnología ha sido en este caso seguramente sanitaria o de otro tipo, ha podido ser una de las causas de la crisis y sobre todo, pero más importante porque ahí había muchas? ¿Crees que el error que se cometió después de la crisis del 2007-2008 de reducir en investigación, en innovación, en este caso no se va a repetir? Es decir, que va a haber Estoy seguro. Yo creo que hay lecciones que este país ha aprendido. Estoy seguro, estoy convencido que lo que vamos a hacer es todavía convencernos más por la cantidad de pruebas que se siguen acumulando de que es la única salida que tiene este país para construir su futuro, su prosperidad, es la apuesta decidida por el I+D. Y estoy seguro, en esto yo creo que... lo que pasa es que, claro, el tema es que la pregunta va a ser, ¿más camas de UCI o I+D? ¿No? Entonces, claro, o sea, ninguna de las preguntas que se van a formular como alternativas a la inversión en I+D va a ser sencilla de contestar. No envidio el trabajo de los que van a tener que capear esta crisis, pero si hay algo que yo creo que caracteriza a este país es la capacidad de mirar a largo plazo. Y en este momento la tenemos que poner muy en valor. O sea, es fundamental que levantemos la cabeza del lío este que vamos a tener los próximos meses y seamos capaces de mantener apuestas de largo plazo. Porque después de esta crisis vendrán más. Y de cada crisis saldremos mejor si somos como país un país con más ciencia y un país con más tecnología. Una pregunta quizás es un poco anecdótica respecto, es decir, va a surgir un nuevo mundo y una de las cosas que tú también has mencionado, y había alguna palabra, es el teletrabajo. Es decir, toda esta crisis va a cambiar alguno de los modelos, ya no económicos, sino de otro tipo sociales que veníamos haciendo. Es decir, Bueno, es posible. Es posible que viajes que hasta ahora hacíamos ahora dejemos de hacer, porque estamos haciendo aquí un uso intensivo de todas estas cosas, ¿no? Yo, mira, creo que tampoco vamos a ver un vuelco. Me lo decían hace poco de unos alumnos de educación ejecutiva, ¿no? Que les habían dicho, oye, si os parece, mantenemos el calendario y las clases las damos online. Y dijeron, no. Nosotros preferimos, si es posible, hacer un paréntesis y nos vemos en mayo o en junio o cuando podamos en el aula. Porque no tiene nada que ver. Porque no tiene nada que ver estar en la cocina como estoy ahora, hablando con vosotros delante de una pantalla y frío y tal, que estar con vosotros en una sala y luego levantarme y poder hablar con vosotros y luego con algunos poder tomar una cerveza después. No tiene nada que ver. Yo que soy profesor, no tiene nada que ver estar en el aula con los alumnos y verles la cara y verles los ojos y tal, que estar delante de tal, que todos además apagan la pantalla y apagan el micrófono, que lo entiendo, pero lo que recibe el profesor de vuelta es muchísimo menos. O sea, dar una clase así es tristísimo. Por más que la hagas participativa y por más que tal, somos seres humanos, ¿no? Y eso no va a cambiar. Y entonces, ¿haremos menos viajes? ¿Algún viaje evitaremos? Sobre todo ahora al principio, que va a ser... Sí. Esto de la videoconferencia, para algunas cosas sirve. Igual ya no me llaman para dar charlas y todo es por... Después de este webinar, José Luis, igual ya me retiro de la vida y me dedico a dar solo webinars. Es el primero que doy. Bueno, además hay que reconocer que tienes una cocina muy atractiva, ¿eh? ¿Has visto? Por lo menos vista desde aquí. Sí, si quito el fondo virtual, la verdad, la verdad es que no es muy agradable, ¿no? Entonces yo lo hago por vosotros, Lo hago por vosotros porque la pared de mi cocina es bastante sosa. Entonces, estaba bien lo de antes. Bueno, claro, y por terminar, una última pregunta. Has hablado mucho y hay bastantes preguntas sobre esta crisis va a ser más rápida su salida que otras. El mundo, es decir,
se ha hablado también de China, hay muchísimas preguntas sobre China, ¿no? Sobre el Sí. papel futuro de China, sobre el papel de China también en los datos y, bueno, pues en qué medida los datos que han dado eran ciertos o no, y esto hubiera servido o no para mejorar cómo nos hubiéramos preparado. Hay también algunas preguntas respecto de Latinoamérica y África en esta crisis sanitaria. Antes tú lo has mencionado, ¿no? Oye, si esto es lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, a ver qué es lo que pasa cuando esto llegue a estos otros países, ¿no? Y las consecuencias económicas. Un poco así un wishful thinking. Sí. ¿Qué opinas tú que va a salir? No, muchas cosas. De muchas cosas los he metido, como habéis visto en el capítulo, de lo que no sabemos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con China? ¿Hasta qué punto China se va a convertir en un país con el que puedas contar, con el que puedas... La experiencia de las empresas vascas en China y españolas ha sido quilicolo, ¿eh? O sea, no... hay empresas que siguen allí y están contentas y han hecho negocios y están contentos. Hay otros que se han vuelto, hay tal, ¿no? China ahora viene de una manera distinta. Viene como vino Estados Unidos después de la guerra civil en España, con el plan de bienvenido Mr. Marshall. Pues ahora habrá que hacer el bienvenido Mr. Xi. Entonces, no conocemos a China en esta faceta, no tenemos ni idea. Yo creo que hay que explorarla. Yo creo que antes de decir yo con los chinos no quiero nada, pues mira que los americanos, o sea, que tampoco son, o sea, ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué va a pasar en los países que tienen menos recursos económicos? Bueno, yo creo que por una parte se harán menos problemas con que la gente se muera sin estar en el hospital, porque eso allí, por desgracia, es algo que ocurre con mucha más frecuencia de lo que ocurre aquí y por lo tanto, pues, o sea, allí la gente muere de muchísimas más enfermedades. Aquí no estamos acostumbrados a morir de enfermedades, a morir en casa. En países con sistemas de salud menos desarrollados, en fin, pues llegará el coronavirus y dirán, pues otra gripe y se morirán de neumonía. De neumonía mueren, es la tercera causa de muerte en todo el mundo y mueren millones de personas. Entonces, bueno, pues en estos países dirán, bueno, pues este año la neumonía es más rara o ha cogido a más gente o tal, pero no, o sea, yo creo que por una parte no les va a hacer parar como hemos parado en otros sitios, ¿no? Pues sencillamente pues porque no tienen la expectativa de que el sistema de salud les vaya a proteger como tenemos nosotros, ¿no? Pero también son países muy débiles y el colapso financiero que va a haber no va a venir bien para nadie, ¿no? Todo está conectado en el mundo global, o sea que esto no va a servir y hay que reforzar la solidaridad con estos países. Yo lo decía en la charla, ¿no? Y no lo tenía incluido de forma explícita, pero cuando he leído la carta que mandaba el provincial de los jesuitas me ha parecido que tenía razón y por eso lo menciono. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Tenemos que terminar. Nos hemos ido un poquitín de tiempo. Sí que quería, antes de terminar, bueno, pues anunciar la siguiente charla, ¿vale? La tendremos el martes día 7 a las 5 de la tarde. Alex Rayón, pues compañero, profesor de la Facultad de Ingeniería, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad y al que seguramente le habréis oído o seguido en Deia o en ETV o en alguna de las múltiples charlas que da, pues nos va a hablar... Es mucho mejor que yo. Bueno, tiene otro registro distinto. Nos va a hablar de los números en la pandemia. Yo creo que además ahora ya todos nos hemos acostumbrado a saber lo que es una curva logarítmica, las escalas logarítmicas, el crecimiento exponencial. Es decir, oye, bueno, pues nos va a dar, por otro lado, nos dicen que los datos no son comparables. Bueno, él va a intentar en 25 o 30 minutos, seguro que de una manera magistral, darnos algunas claves para interpretar estos datos con más conocimiento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que esto haya sido de vuestro interés. Me preguntabais algunos si se va a grabar. Se va a grabar y en breve en la página de Alumni lo tendréis subido para poder volver a escucharlo. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Espero que sigamos bien y la semana que viene volvemos a vernos. Adiós.